¿Cómo los cristianos podemos enfrentar de una mejor manera las pruebas y tormentas de la vida? Al estudiar Mateo capítulo 14 encontraremos la respuesta. Aprendamos a meditar en la palabra. Las actividades realizadas por Jesús y sus 12 discípulos le hicieron famoso, por lo que Herodes quería escucharlo. Llevado por la superstición, pensaba que Juan el Bautista había resucitado debido a los poderes que tenía al hacer los milagros. Herodes encarceló a Juan porque denunció su adulterio con Herodías. Herodes había escuchado la predicación de Juan y en algún momento pareció que aceptaría la invitación de arrepentimiento. Herodías odiaba a Juan y es por lo que estaba esperando una oportunidad para matarlo. Herodes no estaba de acuerdo con Herodías y procuraba liberar a Juan. Lamentablemente, Herodías planificó la muerte de Juan el Bautista. En el día del cumpleaños de Herodes, invitó a una cena a sus príncipes, tribunos y principales. En esa cena, de manera planificada, la hija de Herodías, Salomé, danzó agradando a Herodes y a los invitados. Herodes le dice a la muchacha que pida lo que quiera y se le dará. Con el asesoramiento de su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristeció mucho, pero debido a su promesa ejecutó la sentencia y fue traída la cabeza de Juan en un plato y entregado a Salomé, la misma que dio a su madre. Los discípulos tomaron el cuerpo y lo enterraron. Luego dieron las buenas nuevas a Jesús. Al enterarse, Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto y apartado. Cuando desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Al anochecer se acercaron los discípulos para pedirle que despida a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Siendo ya entre las 3 de la tarde y la puesta del sol, el relato implica que Jesús y sus discípulos y la gente no habían comido ni descansado durante todo el día. La solución de los discípulos era despedir a la gente, pero la compasión de Jesús tenía en cuenta no solo el bienestar espiritual, sino también físico. Por esta razón, Jesús ordena a los discípulos que ellos les den de comer a la gente. Aquí aprendemos que cuando Dios ordena algo, implica también el poder necesario para cumplir. Desde el punto de vista humano, el pedido de Jesús era absurdo. No había ni lugar ni dinero para conseguir alimentos antes que cayera la noche para satisfacer las necesidades de tanta multitud. Dios quiere obrar mediante los seres humanos para suplir las necesidades físicas y espirituales de sus prójimos. Este principio es fundamental para la comisión evangélica. A pesar de que la posibilidad de conseguir comida era imposible por la distancia, los discípulos hicieron su parte, se pusieron en acción para buscar el alimento que pudieran encontrar. Así consiguieron 5 panes y 2 peces. Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero permitió que los discípulos analizaran el problema que afrontaban y busquen una solución. Jesús pidió que la gente se recostase sobre la hierba, tomó en sus manos el pan e hizo una oración de bendición y gratitud, reconociendo que el alimento es dádiva de Dios. El milagro ocurría mientras el pan estaba en las manos de Jesús, entre el acto de partirlo y el acto de distribuirlo a los discípulos. Jesús nunca realizó un milagro a no ser para responder a una necesidad genuina. Los discípulos en canastas iban a Jesús y llevaban el alimento a la gente. El milagro de los 5,000 fue contemplado por todos ellos. No pudo ser explicado por los incrédulos de ese tiempo, ni tampoco por los de nuestros días. La recolección de 12 cestas que sobraron de alimentos testifica que ninguna de las bendiciones de Dios debe ser malgastada. La participación de los discípulos en la distribución del alimento testifica que las bendiciones del cielo están al alcance de los hombres mediante la acción de los que están dispuestos a cooperar con el Omnipotente. Los discípulos eran tan solo canales de bendición, debían de recibir antes de poder dar. Después de este milagro surgió el deseo de la multitud de coronar a Jesús como Mesías. Los discípulos también se estaban uniendo en este deseo de coronar a Jesús, encabezados por Judas. Pero esto hubiera hecho que el ministerio de Jesús termine de manera prematura. Por esta razón, Jesús con firmeza se dirige a los discípulos y les pide que partan en el barco, solamente ellos, mientras él se quedaba orando en el monte, luego de despedir a la multitud. Jesús oraba para que los hombres pudieran conocer el verdadero propósito de su misión y para que los discípulos puedan pasar las pruebas que les estaba esperando. Los discípulos, con mucha indisposición y resentimiento por la actitud de Jesús de no permitir ser coronado, con mucha incredulidad partieron en el barco, ya casi anocheciendo. En el medio del mar surgió un viento contrario que hizo que los discípulos se olvidaran de su malestar.
Los vientos eran tan fuertes que perdieron el control de la dirección donde se dirigían. A la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos y se acercó solo cuando ellos superaron el malestar que sentían y cuando sintieron la necesidad y oraron por protección. Durante todo este tiempo Jesús no los había perdido de vista. Apareció en el momento más oportuno de necesidad. Al ver los discípulos se atemorizaron porque pensaban que era un fantasma, pero inmediatamente se dieron cuenta que era Jesús y el grito de miedo se convirtió en un grito de auxilio. En ese momento Jesús pronuncia las palabras de ánimo. Pedro toma la iniciativa por sus cualidades de liderazgo y por ser impulsivo, lo pusieron en cierta condición de liderazgo, ¿no?, entre los 12. Esta característica en otras ocasiones como esta lo llevaron a confiar demasiado en sí mismo y actuar en forma impulsiva. Pedro le pide a Jesús que si era él, le permita ir hacia él caminando. Jesús le dice que viniera. Pedro salió del barco con fe. Esta fe lo sostuvo mientras estuvo con sus ojos fijos en Jesús. Mientras estuvo sobre la superficie de las aguas, reconoció la realidad de la situación y su fe se desvaneció. Al mirar a sus compañeros, perdió de vista a Jesús. Y cuando regresó su mirada, Jesús ya no lo encontró. Cuando quitó los ojos de Jesús, el orgullo debilitó su fe. Frente a las grandes dificultades, flaqueó y no pudo sostenerse más. Nunca necesitamos temer mientras mantengamos los ojos en Cristo y confiemos en su gracia y poder. Pero cuando nos miramos a nosotros, a los que nos rodean y a las dificultades que nos circundan, tenemos sobrada razón para tener miedo. A pesar de que Pedro era pescador y sabía nadar en estas circunstancias, sabía que era inútil intentar nadar. Pedro con urgencia le pide a Jesús que le salve. Dios no demora en responder el sincero pedido de liberación de las olas de la tentación que de tanto en tanto intentan anegar el alma. Con amor, Jesús primero salvó a Pedro y luego lo reprendió por su falta de confianza. No censuró a Pedro por haber intentado andar sobre las olas, sino por abandonar la fe. Aunque Pedro comprendió y apreció la lección, pero si lo hubiera aprendido plenamente, no habría fracasado ante la gran prueba que debió enfrentar cuando Jesús enfrentaba la cruz. Pedro volvió a sus compañeros en el barco tomado de la mano de Jesús, callado y sumiso. La tormenta logró el propósito. Los pensamientos de impaciencia y de resentimiento contra Jesús habían sido eliminados del corazón de los discípulos. Esta es la primera vez que los discípulos adoraron a Jesús. Fue en esta ocasión cuando los discípulos confesaron por primera vez que Jesús era el Hijo de Dios y lo adoraron en la forma en que los hombres adoran a Dios. Lo que es más, Jesús aceptó su adoración. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia por todos los lugares alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Le rogaron que solamente les dejara tocar el manto y todos los que le tocaron quedaron sanos. En conclusión, queridos amigos, Dios quiere que nos involucremos en su ministerio, que aprendamos a solucionar los problemas. Quiere que seamos canales de bendiciones, que compartamos con otros las bendiciones recibidas. También quiere que cuando enfrentemos las tormentas de la vida, las tentaciones, no debemos alejar nuestros ojos de Jesús, debemos avanzar por fe, confiando en sus promesas maravillosas. Vamos en estos momentos a nuestra guía, aprendamos a meditar en la palabra para sacar las conclusiones y las lecciones más importantes para nuestra vida. Luego de estudiar Mateo 14, aprendí que Dios es un Dios de amor, siempre está dispuesto a instruirme, guiarme y salvarme. También aprendí que Dios puede tocar y sensibilizar mi corazón muchas veces, usando tal vez tormentas y pruebas en esta vida. Dios quiere esto de mí. Dios quiere que no aparte mis ojos de Él y no me distraiga, especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida, de pruebas y de tentaciones. También estudiamos el capítulo 44 del libro Mayordomo Eficaz. El título, Profesantes Vanos. Haciendo un resumen, Dios anhela que no seamos cristianos que solo amamos el dinero de manera egoísta, sino que lo usemos para promover su reino. Vamos, queridos amigos, a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Dios, queremos agradecerte porque continuamente tomas la iniciativa para que podamos crecer, aprender e ir cada día confiando más en ti, e ir cada día viviendo de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por hacer nuestros instrumentos para ser canales de bendición a las personas que están a nuestro alrededor, primero experimentando nosotros las bendiciones
y luego también siendo tus instrumentos. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a enfrentar pruebas, dificultades, tormentas, Señor, que nuestra mente, nuestros ojos no se aparten de ti. Al contrario, que nos aferremos más a ti, y así podamos, Señor, enfrentar de la mejor manera cualquier tormenta y dificultad. Y Señor, también ayúdanos, Padre, a administrar las bendiciones que tú nos das, materiales, de dones, de talentos, de tiempo, a usarlas no de manera egoísta, sino pensando, Señor, en que podemos ser tus instrumentos para el avance de tu obra. Te agradecemos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.